Muy buenas noches a todos los que se unen en este momento a esta transmisión. Que el Señor les bendiga abundantemente. Hemos tenido un pequeño ahí contratiempo con iniciar a las 7 en punto, pero bueno, gloria a Dios que estamos aquí un sábado más para pues compartir un pequeño mensaje de la palabra de Dios, también para orar un poco por diferentes intenciones y por lo que Dios ya vaya pues poniendo en nuestros corazones para poder orar por esas situaciones diversas que más en esta época, más en este tiempo donde estamos pues siendo azotados por muchos fenómenos naturales, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que orar más, doblegar nuestras rodillas y orar más al Señor, porque solamente de esa forma podremos nosotros pues estar bien espiritualmente para soportar las pruebas que vienen. Y precisamente, hermanos, pues de eso se trata este tema. Esta pequeña reflexión que hoy vamos a tener se llama ¿por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué las permite Él? Vamos a estar profundizando en este tema, porque es muy importante para nosotros saber con determinación por qué Dios permite las pruebas, por qué en momentos de dificultad vienen las pruebas a nosotros, por ejemplo, por qué si somos creyentes en Dios, por qué siempre hay pruebas en nuestra vida. Entonces vamos a estar analizando un poco pues este tema a través de la palabra de Dios. Y si usted pues no tiene ahorita a mano esa palabra de Dios, yo le invito a usted para que pueda buscarla y que no sea solamente pues una transmisión más, y no sea solamente que usted pues vea la transmisión, sino que se una a ella en el Espíritu también. O sea, que podamos orar en los momentos que haya oración y que podamos reflexionar en la palabra de Dios también cuando así lo vamos a hacer. Entonces, pues como siempre iniciamos, yo les invito a que podamos entrar en esa presencia de Dios, en esa gracia de Dios, y podamos comenzar pidiendo esa presencia del Espíritu Santo, que nosotros como católicos tanto la necesitamos para afrontar nuestro diario vivir. Por eso vamos a pedir en este momento ese Espíritu Santo, esa presencia de Dios, esa gracia de Dios. Vamos a iniciar este momentito de oración y reflexión de la palabra diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y a tu lado caminar, Jesús, Jesús. Y vamos a pedir esa fuerza del Espíritu Santo. Vamos a decirle: Señor, ven Espíritu Santo a nosotros. Ven Espíritu Santo sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada amigo y amiga que en este momento se une a este espacio de oración. Hoy, Señor Jesús, queremos ser llenos de tu presencia. Hoy queremos, tal vez hay personas que en este momento se sienten cargadas y fatigadas. Tal vez en este momento hay otros que se sienten muy felices. Hoy, Señor, queremos pedir de todas formas esa presencia del Espíritu Santo, para que venga a estar con nosotros, para que venga a llevarnos a Jesús, a llevarnos a Dios, a llevarnos a aquel que es nuestro centro, nuestro norte, aquel en el cual solamente podemos encontrar la paz, la dicha que no cesamos de buscar. Por eso pedimos tu presencia, Espíritu Santo, que venga desde lo alto la presencia de Dios, que venga a acompañarnos, que venga a bendecirnos esa presencia santa de Jesús. A cada uno de nosotros, según nuestras necesidades, Espíritu Santo, ven. Según aquellas situaciones por las cuales pasamos, ven Espíritu Santo. Ven sobre las personas, Señor, que en este momento están pues muy golpeadas por este fenómeno natural que en días atrás ha golpeado nuestro cantón. Hoy pedimos presencia de Dios para esas personas, el consuelo de Dios para esas personas, aquellos que están sin esperanza, aquellos, Señor, que tal vez han perdido sus casas, que han perdido tal vez a un ser querido, a un familiar.
Hoy bendecimos a todas estas personas para que esa presencia de Dios que tanto necesitan en este momento se haga presente en sus vidas. Ven, presencia santa de Jesús, a la vida de cada uno de ellos. Ven, presencia santa de Jesús, y ayúdales a comprender lo que tú a través de esta situación difícil puedes hacer. Jesús, pedimos tu gracia, pedimos tu presencia, Señor, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es nuestro Señor, ese Espíritu Santo que es aquel que ha sido enviado para consolarnos. Mira, Espíritu de Dios, cuántas personas están desconsoladas, cuántas personas, Señor, están afligidas, cuántas personas, Señor Jesús, están pasando un momento de dificultad. Hoy pedimos tu presencia, Espíritu Santo, para que sean llenos los corazones de tus hijos, para que sean llenos los corazones de todos aquellos, Señor, que necesitan de tu fuerza. Hoy pedimos, Señor, tu intervención. Tú que intervienes para nuestro bien, pedimos tu presencia, Señor. Tú que eres santo, Señor, y poderoso, pedimos tu presencia. Pedimos, Señor, esa bendición, esa gracia, para que podamos entrar en este momento en esa sintonía con el Espíritu Santo. En este momento, hermano y hermana, yo le invito a que realmente puedas entrar en oración. A que realmente en este momento no solamente escuches, sino que ores también. A que en este momento puedas tú también clamar a Jesús por una nueva efusión del Espíritu Santo. Dios no lo limita a los medios tecnológicos. Dios no lo limita a las redes sociales. Su presencia sigue entre nosotros. Su presencia continúa, avanza a través de los medios digitales también. Por eso en este momento, hermano y hermana, pida esa fuerza. En este momento traiga a los pies de Jesús sus necesidades, aquello que le preocupa. Tal vez usted está preocupado por diferentes razones, por diferentes situaciones. Hoy le invito para que ponga en las manos de Jesús todos esos miedos, todas esas inseguridades, todo aquello que no nos trae paz, todo aquello que viene a interrumpir nuestra manera de ver, nuestra manera de comprender. Hoy, Señor, pedimos esa fuerza de Dios, esa fuerza de lo alto, para que tu presencia venga y nos acompañe, para que tu presencia venga y nos bendiga, Espíritu Santo. Pedimos tu fuerza, Señor Jesús. Ven, Señor, que te necesitamos. Ven, Señor, que hoy confiamos en tu nombre. Ven a darle esperanza al que no la tiene. Ven a darle fuerzas al que está caído. Ven, Señor, a renovar las fuerzas al cansado, Jesús. Mira cuánto te necesita aquel que tal vez te ama, Señor, pero en este momento está cansado. Mira cuánto necesita tu fuerza aquellos, Señor, que viven en este momento o se encuentran en este momento en la tristeza, en la desesperación, Señor. Jesús, tu nombre tiene poder y en tu nombre pedimos, Señor, todo esto. Y hacemos todas estas peticiones en el nombre de Jesús, al Padre Celestial, porque el nombre de Jesús tiene poder, Jesús. Hoy confiamos en tu poder, Espíritu Santo. Hoy confiamos en el poder del nombre de Jesús, ese nombre que se nos ha dado, ese nombre que ante él toda rodilla se debe de doblar, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ven a cada uno de nosotros, ven a nuestros corazones, inúndanos de tu paz, inúndanos de tu amor, Espíritu Santo, inúndanos de lo que en este momento mis hermanos y yo necesitamos. En este momento no es un momento para distraernos, es un momento para sintonizar, para conectarnos a la presencia de Dios. En estos tiempos se habla mucho de conectarme. Voy a conectarme a una oración, voy a conectarme a una clase, pero en este momento queremos conectarnos contigo, Señor. Visualiza tu corazón, hermano y hermana, conectando con el corazón de Jesús.
conectando en una misma sintonía, en una misma frecuencia con el corazón de Jesús. Para que ese corazón de Jesús venga y sane nuestros corazones. Porque hoy también necesitamos sanación del corazón. Porque hoy necesitamos también que nuestra fe sea sana, Señor. Mira que nuestra fe en ocasiones, Señor, comienza a ser más débil. Pero hoy pedimos, Señor, que en tu nombre nuestra fe sea sana, Señor. Que en tu nombre nuestras fuerzas sean multiplicadas, Jesús. Jesús, Jesús, tu nombre tiene poder. Tú tienes poder, Jesús. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Jesús, tu nombre tiene poder. Sí, Señor, tu nombre tiene poder. Qué maravilloso es entrar en esa presencia de Dios. Qué maravilloso es comenzar a sentir esa fuerza del Espíritu Santo en nuestros corazones. A sentir esa fuerza de Dios en nosotros, actuando. A nuestro alrededor, incluso el ambiente comienza a cambiar. Incluso el ambiente a nuestro alrededor, cuando pedimos la presencia del Espíritu Santo, comienza a ser diferente, porque su presencia está entre nosotros. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Jesús, porque siempre estás con nosotros, porque nos acompañas y bendices de muchas formas. Y en este momento pedimos a Jesús que venga a iluminar, que venga a abrir nuestro entendimiento, para poder escuchar de una forma adecuada, Jesús, tu palabra. Para que podamos reflexionar, Señor, en este momento, en tu palabra bendita. Que nos viene, Señor, a decir, Señor, lo que justamente necesitamos. Abrimos nuestro entendimiento. Abrimos, Señor, nuestro corazón. Para que tu palabra, Señor, caiga en nuestros corazones. En los corazones de cada una de las personas que están en este momento aquí. En los corazones de aquellos, Señor, que tal vez por accidente incluso se han metido a esta transmisión. En este momento pido para que los corazones aquí conectados virtualmente puedan ser conectados al corazón de Jesús y puedan recibir su palabra en su interior. Y que esa palabra crezca como una planta crece y comienza a desarrollarse hasta dar buen fruto. Pedimos tu gracia, Señor. Y pedimos la intercesión de María también para que venga a estar con nosotros, intercediendo, a pedir a Jesús por nosotros, para que el mensaje de la buena nueva quede impregnado en nosotros, tal y como fue impregnado en María Santísima. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, gloria a Dios, seguimos en este momento de oración, de presencia de Dios, de gracia de Dios. Y vamos a estar entonces nosotros en este momento hablando de un tema. Ante tanta situación difícil, ante tanta situación conflictiva, que estamos en medio aún de la pandemia, que aún la pandemia no se va, que no sabemos durante cuánto tiempo va a estar la pandemia aquí todavía, que estamos pasando aquí en la zona sur de Costa Rica, en Corredores, en Cotobruz, en algunos lugares, pues bueno, de Guanacaste, del Pacífico Central también, que hemos sido azotados por esta tormenta, por este huracán. Ante estas situaciones que pues la vida nos trae, nosotros pues hoy queremos compartir este momento donde vamos a reflexionar por qué Dios permite las pruebas. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Y queremos comenzar pues diciendo algo muy importante que todos nosotros tenemos que saber.
En ocasiones nosotros escuchamos la frase de algunas personas, que Dios me envió una prueba, es que Dios me dio esta prueba, es que Dios me está probando, es que Dios le envió esta prueba a esta persona, porque tal vez es muy mala para que se acerque a Él entonces. Y realmente, hermanos, no es así. Tenemos desde un inicio que dejar en claro eso. Dios no prueba a nadie. Dios no envía la prueba. Dios no hace eso. De una forma tajante y determinante, tenemos que en este momento iniciar esta reflexión de la palabra diciendo que Dios no prueba a nadie, porque eso no viene de Dios. Vamos a ir profundizando poco a poco. Y en ocasiones nosotros pensamos, por ejemplo, ¿por qué si yo soy bueno? ¿Por qué si yo soy bueno, pues me llegan pruebas a mí? ¿Por qué si yo soy bueno, pues en ocasiones paso por momentos de dificultad? Para empezar, hermanos, y bueno, en ocasiones también nosotros pensamos, ¿y por qué a los malos? ¿Por qué a los malos les va bien? ¿Y por qué a nosotros que seguimos a Dios nos va mal? Para empezar, hermanos, pues nosotros tenemos que saber que somos nosotros mismos los que nos ponemos como en un bando. Somos nosotros mismos que decimos si somos buenos o malos en ocasiones. Porque todos nosotros tenemos defectos, todos nosotros cometemos errores a cada momento, a cada instante, donde obviamente queda en evidencia que nosotros no somos del todo buenos, de todos totalmente buenos, no somos nosotros. Y que entonces tampoco hay personas totalmente malas. Por eso el juzgar a las personas le corresponde únicamente a Dios. Porque no podemos nosotros asegurar o decir, porque si soy bueno, me ocurren cosas malas. O porque si aquella persona aparentemente pues no ama a Dios, no le sigue y demás, cosas parecidas. Porque a él pues yo lo veo que le va bien en la vida. Yo veo que pues tiene una buena estatus económico, por ejemplo. Y entonces esto nos puede a nosotros confundir un poco. Y tenemos que en este inicio, en esta introducción, a este pequeño tema, tenemos que decir que la prueba no viene sobre los malos o sobre los buenos. La prueba no viene sobre los buenos o sobre los malos. La prueba viene sobre las personas, sobre todas las personas, sobre aquellos que amamos y tratamos de seguir al Señor, sobre aquellos que no aman al Señor, que no le consultan, que no están atentos a su voz, que llevan mucho tiempo alejados o incluso que han nacido en un hogar donde no se les ha inculcado la palabra de Dios y el amor a Dios. La prueba viene sobre todas las personas. No si yo soy bueno, no me van a venir pruebas, o no si yo soy malo, entonces me van a venir más pruebas. Y pues esto es un poco que, bueno, vamos a ir ahí analizando también. Pero la prueba no viene sobre unos o sobre los otros. La prueba viene sobre todas las personas, sobre todo el ser humano. Porque es como parte, como característica del estar aquí en esta tierra. Mientras estemos aquí en la tierra, va a haber tristeza, va a haber desesperación, va a haber desesperanza, va a haber llanto. Van a venir fenómenos naturales, van a venir terremotos que van a sepultar personas. Van a venir inundaciones que se van a llevar casas. Mientras estemos aquí van a haber personas pues que vivan en tristeza, por ejemplo. Van a haber personas que pierdan sus familiares y obviamente la pérdida de un familiar pues duele mucho. Y solamente pues nosotros tenemos que saber que la única forma para nosotros realmente dejar de sufrir no la encontraremos aquí en la tierra. No la encontraremos aquí en la tierra, sino que como dice la palabra, aquí pues tengo esta palabra que nos dice exactamente, hablando sobre el cielo, sobre la nueva Jerusalén, hablando cuando cada uno de nosotros, y gloria a Dios, porque tenemos que luchar para que sea así, para que cuando cada uno de nosotros estemos en el cielo, no va a haber llanto ni tristeza, no va a haber lágrimas,
Porque aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 21, en el capítulo 4, nos dice: enjugará, hablando sobre Dios, enjugará las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado. Palabra de Dios. Entonces aquí la palabra nos dice, aquí mientras estemos en la tierra ya sabemos que va a haber dolor, va a haber tristeza, pero nosotros tenemos que aspirar entonces a heredar ese reino de los cielos, porque ahí sí no va a haber tristeza, ni llanto, ni dolor, ni lágrimas. Mientras estemos aquí, la prueba viene, el llanto viene sobre todos, sobre todas las personas. Eso tenemos que dejarlo muy claro. Y quería también pues respaldar lo que yo decía al inicio, que Dios no prueba a nadie, que no envía las pruebas. Yo quiero pues respaldar esto con una cita bíblica también, que está en Santiago, en el primer capítulo y en el versículo 13. Dice así: que nadie, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven ustedes, hermanos, qué cita bíblica tan clara. Dios no prueba a nadie, ni Él es probado. Dios no nos prueba a nosotros. Él no nos prueba, jamás lo va a hacer. Porque una prueba siempre es un momento de dificultad. Una prueba siempre es una carga. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que vivamos en la alegría, en la fuerza. Lo que Dios sí hace, y aquí viene la gran diferencia, es utilizar la prueba para bendecir nuestra vida. Que aquí pues nosotros tenemos que estar firmes en la fe para que cuando estemos en medio de la prueba, nosotros digamos: Señor, yo sé que tú a través de esta situación por la que estoy pasando me vas a bendecir. Yo sé que tú estás haciendo algo nuevo, algo que si yo resisto esta prueba, yo veré tu gracia, yo veré tu gloria en mi vida. Yo veré tu mano poderosa actuando a mi favor. Pero para esto entonces se necesita pues fe, tener fe. Dios permite la prueba, pero no la envía. Y cuando la permite con un propósito. No la permite solamente para que, se nos murió un familiar y para que nosotros suframos. Nos permite, tal vez en ese momento, para reflexionar en las personas que nos quedan con vida, en las personas que están cerca de nosotros, cómo las estamos tratando, cómo las estamos valorando, cómo las estamos amando realmente. Que si entonces, por ejemplo, nos quedamos sin trabajo, ay, es que Dios no me quiere, Dios no se preocupa por mí, Dios me ha vuelto la espalda, pensando que Dios nos envía eso. Pero si nosotros afrontamos esta situación desde un punto de vista de la fe, vamos a decir, en medio de esa dificultad, en medio de esa situación difícil, vamos a decir: Señor, tú sabes por qué pasa. Y yo sé que tú, a partir de esta situación difícil, que incluso me ha sacado lágrimas tal vez, yo sé que tú vas a hacer algo diferente en mi vida. Y tal vez, pues, ejercitando nuestra fe, pues es como un ejemplo que pongo. El Señor, no sé, después me dará un mejor trabajo. Me ayudará a conseguir un trabajo mejor, donde sea un trabajo más digno. Entonces nosotros tenemos que afrontar las pruebas de esta manera, con esperanza en el Señor. Y nosotros pues vemos en la palabra de Dios algunos pasajes de la Biblia donde a través de la prueba Dios bendice a muchas personas. A través de la prueba Dios bendice a muchas personas. Por ejemplo, en Hechos, no voy a leer el texto, solamente voy a narrar algunas cosas que pasó en Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3 es aquel famoso pasaje donde Pedro y Juan se dirigen hacia el templo a orar y se encuentran con un tullido que está en la puerta llamada Hermosa, y resulta que
ese tullido, pues lo dejaban ahí postrado ante esa puerta durante, bueno, toda su vida, pidiendo limosna, pidiendo de lo que quisieran las demás personas darles. Y entonces se queda viendo a Pedro y a Juan y les dice, bueno, les pide limosna. Y entonces Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesús. Levántate y anda. Y fue entonces cuando precisamente pues esto ocurre. Y aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante que tenemos nosotros que analizar. Jesús, ¿cuántas veces habría ido a este templo? ¿Cuántas veces Jesús había pasado tal vez al frente de esta persona tullida? Muchísimas veces. Yo hace un tiempo leía un libro que hablaba precisamente de esto. Y entonces, según la edad de Jesús y según las veces en que Jesús, durante todos sus años, haciendo un promedio, ¿verdad?, visitaba el templo, sacaron un promedio, sacó la persona un promedio que había ido más de 100 veces a ese templo. Había pasado más de 100 veces por aquella puerta llamada la Hermosa. Y posiblemente Jesús había visto muchas veces a este tullido pidiendo limosna. Este tullido lo narra Hechos 3, ¿verdad? Y resulta que Jesús nunca lo sanó. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué Jesús no sana este tullido? ¿Por qué permite esta prueba? ¿Por qué simplemente no eliminó esta prueba de la vida de esta persona? Y es que Dios siempre, Jesús siempre, como yo les decía hace un rato, Jesús siempre va a utilizar las pruebas para hacer algo nuevo. Su palabra en Apocalipsis dice que Él hace nuevas todas las cosas. Y entonces aquí nosotros podemos enumerar una lista muy grande de acciones o de bendiciones que fueron producidas cuando Juan y Pedro sanan a este tullido. Y que tal vez no hubieran pasado si Jesús lo sana en aquel momento. Imaginémonos por un momento que Jesús viene y sana este tullido. Entonces lo sana. Era más común que Jesús sanara a los enfermos. Era menos común que las personas sanaran a las personas. O que sus discípulos más bien sanaran personas. Entonces viene Jesús, supongamos, y sana a este tullido. Las personas, sí, bueno, gloria a Dios, se sanó esta persona, el tullido comienza a caminar, tal vez como otras personas comienzan a alabar a Dios, no sabemos qué hubiera pasado, incluso algunos fueron sanados por Jesús y no dijeron ni gracias Jesús por haberme sanado. Pero ¿qué pasó al Juan y Pedro sanar al tullido? En primer lugar, tenemos el primer milagro hecho sin Jesús presencialmente, físicamente. En este momento Pedro y Juan se dan cuenta que son instrumentos, que pueden ser instrumentos de sanación, que Dios les confiere ese poder para realmente sanar a las personas. Tenemos ahí dos acciones que no hubieran pasado si Jesús sana a esta persona en aquel momento, en algún momento de tantos que él pasó por esa puerta. El tullido pues se sana. Tercer aspecto, el tullido se sana, entra por primera vez al templo. Dice la palabra de Dios, tarea, leer este capítulo, Hechos 3. Él se levanta, comienza a glorificar a Dios dentro del templo, ingresa al templo por primera vez. Antes no era digno de hacerlo. Ingresa al templo, las personas se admiran. Ya íbamos con un montón de puntos que pasan gracias a que Juan y Pedro sanan este tullido. Las personas que estaban dentro del templo se admiran de que aquel tullido que llevaba tiempos, que era usual verlo ahí tirado, pues estaba sano, estaba caminando. Y ellos se asombran también y comienzan también a alabar al Señor. Entonces vean ustedes todas las cosas que comienza a suceder. Ante esta situación, Pedro y Juan, que se encuentran en el templo también, y que aprovechan ellos el momento este momento para evangelizar a aquellas personas que estaban dentro del templo.
Y comienza Juan y Pedro a decirles, sí, esto no ha sido por nuestras propias cuentas, ha sido por el poder de Jesús. Comienzan a evangelizar a estas personas. Y comienzan a decirles, ustedes tienen que arrepentirse porque esto ha sido en el nombre de Jesús, aquel a quienes ustedes despreciaron, a quienes ustedes rechazaron, es en el nombre de Él que este hombre puede caminar. Y después de esto, entonces, dice la palabra de Dios que 5,000 personas se unen a ellos, se convierten al Señor. Y después, más adelante, continúa la palabra de Dios diciendo que los maestros de la ley, que los sacerdotes, pidieron que trajeran a Juan y a Pedro para interrogarlos. De esa forma, Juan y Pedro comienzan a predicarles también a los sumos sacerdotes, comienzan a anunciar el señorío de Jesús, comienzan a proclamar a Jesús como aquel que estuvo muerto, que resucitó y que su poder no se termina, sino que su poder continúa. Entonces, a través de esto, los maestros de la ley escuchan sobre Jesús otra vez. Y después de esto, les prohíben a estas personas, a Juan y a Pedro, hablar en el nombre del Señor. Y entonces es cuando en Hechos capítulo 4, versículo 20, Pedro dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y se van ellos entonces para la comunidad de ellos, para la primera comunidad cristiana. Y comienzan a contar todo lo que ha sucedido. Mire que fuimos allá y que había el tullido aquel, ¿se acuerdan ustedes? Fue sano en el nombre del Señor. Ya hay 5,000 personas que están siendo seguidoras de Jesús. Les predicamos a los sumos sacerdotes. Y todas las personas, dice la palabra de Dios ya en el capítulo 4, se alegraron, comenzaron a alabar al Señor. Y ya en los últimos versículos dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Qué glorioso es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Que a través de una prueba entonces vean ustedes todo lo que hacen. Que a través de, bueno, en este momento no lo sano, dijo Jesús. Me imagino, Jesús se imagina, pasa por su mente todo lo que pasaría si Juan y Pedro son los que sanan a este tullido. Tal vez si Jesús lo hubiera sanado, no hubiera sido tanto los frutos que dio esta sanación. La fe de aquellas personas, de Juan y Pedro y de toda la comunidad cristiana, se fortalece. Porque entonces ellos comienzan a ver que realmente el nombre de Jesús vive y que realmente la gracia les acompaña, les bendice. Vean ustedes, hermanos, todo lo que sucede cuando nosotros entonces no comenzamos a ver solamente el problema, sino que comenzamos a ver en medio de la dificultad, en medio de las situaciones complicadas, comenzamos nosotros a esperar en el Señor, a mantenernos firmes en Él, ¿verdad? A esperar lo que Él está haciendo, a esperar, a no desanimarnos, aunque obviamente es muy, pero muy difícil. Cuando nosotros pasamos por un momento de dificultad, cuando una persona tal vez joven de nuestra familia se mueren, fallecen, teniendo tal vez una vida muy larga por delante. Pero a través de esa dificultad, Dios hace cosas buenas, cosas maravillosas. Y yo quiero en este momento, ahora sí, entrar en la reflexión de la palabra de Dios. Solamente estamos en una introducción. Vamos a entrar a reflexionar en un solo versículo, en Romanos 8:28. En Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Palabra de Dios. Por lo demás, sabemos. Y en esa palabra me detengo, sabemos. Esta palabra es una palabra que asegura, es una palabra que demuestra firmeza, que demuestra tener fe. Porque es de esta manera entonces como nosotros necesitamos o vamos a poder enfrentar las diferentes pruebas que vengan en nuestra vida, sabiendo, teniendo esa confianza en el Señor, teniendo esa convicción, esa determinación, que si algo nos está sucediendo en la vida,
tenemos que saber con seguridad que algo bueno va a pasar, que al resistir tal vez la prueba, Dios va a bendecirnos a su vez. Y cuántas veces en ocasiones, de una forma personal tal vez lo digo, cuántas veces en ocasiones, en un momento de nuestras vidas, hemos estado que no queremos orar, que no sentimos ese deseo, que no nos brota como ese manantial de alabanza al Señor. Y aún así nosotros perseveramos, y aún así nosotros nos mantenemos, y aún así nosotros seguimos, Señor, aquí estoy. Aunque no siento esa necesidad tal vez por adorarte, bendecirte, glorificarte, aunque no siento esa paz en mi corazón, yo me mantengo aquí. Yo sabemos que en ti todo lo podemos. Y entonces, de forma personal lo digo, cuando nosotros nos mantenemos sabiendo que en el Señor todo lo podemos, sabiendo que el Señor obra siempre con poder, nos mantenemos ahí firmes. Entonces, cuando logramos pasar esa prueba, viene una gran bendición a nuestra vida. De forma personal lo digo. Después de haber pasado ese momento tal vez donde no hemos querido orar realmente y logramos resistir, viene un momento de bendición para nuestra vida, donde la gracia de Dios, donde esa necesidad por adorar a Dios, donde esas fuerzas nuevas se nos renuevan a nosotros totalmente. Y es que nosotros tenemos que saber, como dice, vamos a leer aquí un salmo, un versículo del Salmo 23, un salmo muy conocido por todas las personas, nosotros, que en ocasiones pues este salmo lo tenemos ahí abierto en las Biblias nuestras, pero yo quiero que para afianzar nuestra fe tenemos que utilizar la palabra de Dios. Y dice el Salmo 23 en el versículo 4. Oigan ustedes esto, qué maravilloso. Para cuando nosotros estemos en pruebas, aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Qué maravilloso. Y yo sé que algunos de ustedes se saben de memoria este salmo. Pero qué maravilloso que dice, aunque pase por valle tenebroso, no temo ningún mal. Porque tú vienes conmigo. Tú vienes conmigo. Tú no me dejas. Tú estás conmigo siempre. Tu vara y tu callado me sosiegan. Ese varo, esa vara y ese callado que significan la autoridad de Dios, me sosiegan, me traen tranquilidad, porque yo sé que ante su autoridad las pruebas se convierten en bendición si logramos resistir. Porque Dios hace posible lo imposible. Tenemos que saber eso. Dentro de las cosas que tenemos que saber es que Él hace posible lo imposible. ¿Qué es imposible para Dios? ¿Qué es imposible para Él? Pero para esto nosotros tenemos entonces que comenzar también a leer la palabra de Dios, porque ahí vienen esas promesas. Cuando nosotros pasamos por pruebas, que Él siempre estará con nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, que la fe entra al escuchar la palabra. Y la fe de nosotros puede reactivarse cuando escuchamos palabras como esta. Ahora sí dice Yahvé, Isaías 43, el que te ha creado Jacob, el que te ha plasmado Israel, no temas que yo te he rescatado. Te llamé por tu nombre y eres mío. Si cruzas las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te hundirás. Si andas sobre brasas, no te quemarás. Si la llama no te abrazará. Porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Qué maravillosa palabra. Qué maravillosa palabra. Y cómo nosotros comenzamos a ejercitar nuestra fe si comenzamos a poner esta palabra en nuestros corazones. Esa palabra que es espíritu y vida en medio de las pruebas viene a ser consuelo para nuestra alma. Viene a ser fortaleza para nuestros corazones. Él hace posible lo imposible. Por eso estas cosas tenemos que saberlas. Sabemos. Ahora bien, sigue la palabra de Dios diciendo que en todas las cosas, en todas las situaciones, en todas las circunstancias, en todo lo que está a tu alrededor,
En ocasiones nosotros pensamos que Dios solamente se fija si nosotros vamos a la misa, si vamos a la iglesia y ponemos nuestras manos así, ¿verdad? Y ojalá que ni siquiera respirar para no ir a ofender a Dios en la iglesia. Cuando realmente Dios va más allá de eso y se interesa por completo en la persona. En esa persona que tiene pues una parte económica, que tiene una parte familiar, una parte social, una parte sentimental, emocional. Dios se interesa por todas las cosas relacionadas con nosotros. Todo aquello que nos concierne a nosotros, todo aquello que nos compone a nosotros. Si en este momento tal vez alguno de nosotros anímicamente no nos sentimos bien, Dios se interesa en eso, en esa prueba anímica que estás pasando. Si en este momento alguno de nosotros estamos pasando por una prueba económica, Dios no se queda lejos. Dios dice que está en todas las cosas, en todas las cosas. Si nosotros en este momento estamos pasando por un momento familiar complicado, por una prueba familiar complicada, Él también se interesa por la parte familiar, no solamente por la parte espiritual. No solamente Él se preocupa porque nosotros oremos, que nos relacionemos con Él. Es que vivir en el Espíritu es llevar el Espíritu a nuestra vida. En todas nuestras áreas, en todas nuestras dimensiones. Es tener o darle espacio al Señor en nuestras familias, en nuestra economía, en nuestra sentimentalidad, en nuestra mente, en nuestra psicología, en todas las áreas de nuestra vida. Dios se preocupa por todas las cosas. Y sigue la palabra de Dios diciendo, por ejemplo, bueno, aquí pues me acuerdo de una palabra que quisiera leer, para que nosotros tengamos en cuenta siempre al Señor. El Señor pues siempre se ocupa de nosotros en todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Isaías 49, en el versículo 16. Dice algo muy hermoso. Dice, aquí estás, tatuada en mis manos. Tengo siempre presentes tus murallas. Una vez más, aquí estás. Te tengo aquí, te tengo presente. Tatuada en mis manos, te tengo presente. Tengo siempre presente tus murallas. ¿Y qué significan esas murallas? Tengo siempre presente tus pruebas, tus problemas. Esas situaciones complicadas, tal vez, de la vida. Las tengo presentes siempre. Qué maravilloso, de verdad. Qué maravilloso. Y sigue la palabra de Dios diciendo que en todas las cosas interviene Dios. Él interviene. Veamos nosotros una intervención quirúrgica, por ejemplo. Imaginemos, está una persona con algún problema físico, su salud no marcha bien, no está bien, y entonces un doctor se encarga de intervenir quirúrgicamente a esa persona. ¿Qué quiere decir? Que el dolor de aquella persona, que la situación de salud de aquella persona no se convierte en algo que a él no le importa. Se convierte en algo entonces que le interesa a aquel doctor y que entonces viene a ayudarle, que comienza a formar parte incluso del dolor de aquella persona, que pone a disposición para el bien de aquella persona sus conocimientos, todo lo que él puede hacer para traerle bienestar, para traerle bien a esa persona. Este doctor comienza a intervenir sobre el cuerpo de aquella persona. Entonces así es Dios también. Él interviene, Él forma parte, Él no se queda al margen, Él se queda cerca de nosotros. Él se queda siempre cerca de nosotros, interviniendo para nuestro bien. Y aquí hay una palabra también que quisiera yo recordar en este momento en Éxodo. Por aquí la tengo anotada porque realmente es una palabra muy bonita, muy maravillosa, que nos habla precisamente que Dios interviene en nuestra vida. En el libro del Éxodo, en el capítulo 13, vamos a leer en el versículo 21.
Éxodo 13:21. Dice así, vamos a ver. Cuando los israelitas pasaban por el desierto, Yahvé marchaba delante de ellos, de día en columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Palabra de Dios. De día y de noche, con una nube para darles sombra, con fuego para alumbrarles el camino. Dios no se apartó, Él intervino, comenzó a ser parte de esto. El sufrimiento de Israel fue sufrimiento para Él. ¿O acaso nosotros creemos tal vez cuando una persona, no sé, tiene un accidente y aquella persona pues está sintiendo dolor? A Jesús también le duele eso. Jesús también está sintiendo ese dolor. ¿O acaso cuando una persona tiene a su familia y no tiene cómo pues darle alimento? A Jesús le duele eso también. A Dios le duele eso. Él no se queda al margen. Él no se queda ya como, juéguesela usted. No, Él se interesa. Y se interesa por el dolor de todas las personas. Jesús y Dios siempre están con sus brazos abiertos para que buenos y malos, desde nuestro punto de vista, pero bueno, para que buenos y malos vayan donde Él y Él los pueda confortar y Él los pueda aliviar y Él pueda realmente entremezclarse entre sus heridas, entre sus lágrimas, entre sus dolores. Él está ahí cerca, Él no se va. El resucitado siempre está con nosotros, dándonos de su resurrección, dándonos de su vida, dándonos de su plenitud. Y aquí nosotros tenemos que saber esto con fe. La primera palabra decía sabemos. Esto tenemos que saberlo nosotros. Y sigue la palabra de Dios diciendo para el bien. Dios siempre va a procurarnos el bien a nosotros. De Dios no puede salir el mal. Él solamente sabe hacernos bien. Él solamente quiere el bien para nosotros. Por ejemplo, no sé, hay tantos cristianos que han perdido la vida por anunciar el evangelio. Pero el mismo Jesús la perdió. Pero los mismos primeros cristianos pues la perdieron. Y tal vez en aquel momento pues Jesús incluso se sintió solo. Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero él sabía que venía algo más. Él sabía que el Padre cumpliría su promesa. De igual forma nosotros tenemos que saber que Dios, que Jesús cumple sus promesas en nuestras vidas. Seguidamente dice la palabra de Dios, bueno, sí, para nuestro bien, ¿verdad? El bien, Dios siempre quiere nuestro bien. Él nunca nos quiere ver mal. Si yo tengo una gripe, si me duelen un poco las glándulas, créanme, hermanos, que a Dios le interesa eso y que Él desearía entonces quitarnos ese dolor. Porque yo siempre pongo el ejemplo de una madre, de un padre, cuando su hijo se lastima, cuando su hijo se hace, aunque sea una pequeña cortada, ese padre o esa madre, yo creo que en sus corazones siempre va a estar el querer aliviarle de una forma inmediata aquello. De una forma inmediata ese pequeño dolor, por más pequeño que sea. Los padres que son imperfectos quieren esto para sus hijos. Ahora Dios, siendo perfecto, siendo santo, siendo amoroso, siendo misericordioso, ¿cuánto más no querrá tantas bendiciones para nosotros? Y de último dice algo interesante. Dice que Dios interviene para el bien de los que le aman. De los que le aman. Y aquí viene una parte importante. El abrirnos nosotros al amor de Dios activa el poder de Dios en nuestra vida. Dios ama a todas las personas, se preocupa por todos, pero necesita algo para hacer efectivo su amor en nosotros.
pero necesita algo para hacer efectiva su intervención en nuestras vidas. Y es que nosotros le abramos el corazón a Él. Y es que nosotros le demostremos que le amamos a Él. Sentir en nuestros corazones realmente esa necesidad de Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios, ese poder de Dios se activa en nosotros. Se activa en nuestras vidas. De otra forma, tal vez aquí recae la diferencia, tal vez, entre los que siguen a Dios y entre aquellas personas que tal vez no les interesa en este momento. En primer lugar, a quien no ama a Dios, quien se comporta de una forma no agradable a Dios, aquella persona que anda por el mundo pues haciendo lo que se le ocurra, llevándose por vientos de doctrinas extrañas a el conocimiento de Dios, tarde o temprano va a venir los resultados, va a venir la cosecha de haber vivido de esa forma. Y ojalá que sea en esta vida y no en la vida eterna y no en la vida para siempre. Porque si es en esta vida, si una persona anda en actos ilícitos, en negocios ilícitos y pues lo capturan y pues lo llevan a la cárcel, por ejemplo, pues sí, sufre aquí en la vida. Pero tal vez esto le ayuda a arrepentirse para no sufrir por el resto de su vida en la eternidad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros amemos a Dios, ese poder, esa intervención de Él se va a reactivar de una forma más grande en nosotros. Él nos ama a todos, buenos y malos, pequeños, grandes, feos, bonitos. A todos nos ama. El punto es, nosotros le amamos a Él, abrimos las puertas de nuestro corazón para que Él intervenga en nosotros, para que Él sane. Aquí acabamos de decir que Él viene y se interesa por todas las áreas, para que Él sane mi área, no sé, afectiva, emocional, laboral. Le abrimos nuestro corazón, porque aquí en la palabra de Dios en Deuteronomios 28 dice: pero si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te escribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti, y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes, por haber escuchado la palabra de Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto del suelo, el fruto de tu ganado, el parto de tus vacas, las crías de tus ovejas. Bendita tu cesta y tu artesana. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Yahvé convertirá en vencidos a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 caminos diferentes huirán de ti. Palabra de Dios. ¿Quién no quiere esas bendiciones? Yo quiero esas bendiciones para mi vida. Pero al inicio dice, si guardas la palabra de Yahvé. Nosotros no podemos predicar un falso evangelio. Nosotros no podemos predicar un falso evangelio como en ocasiones escuchamos. Que Dios es todo misericordioso, todo amoroso. Y esto es cierto. Pero tenemos nosotros que saber que Dios no es alcahuete. Que en un momento nosotros vamos también a tener que rendir cuentas. Pero bueno, ya este es otro tema. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber, para ir sintetizando ya, que Dios no envía las pruebas, que Dios permite las pruebas con un propósito mayor, para bendecirnos muchas veces más de lo que hemos sufrido tal vez, que en medio de la prueba nosotros tenemos que saber que Él interviene en nuestras vidas, en nuestros corazones, para procurarnos el bien siempre. Y que tenemos que amarle para que ese amor y esa misericordia en nosotros se vea efectiva realmente. Entonces, hermanos, yo creo que esta es la reflexión que hoy el Señor, pues, yo quería compartir con ustedes, que el Señor me ha inspirado en estos días de tanta tribulación, de tantos desastres naturales, en medio todavía de una pandemia.
que en ocasiones tal vez nos olvidamos que estamos todavía en esta situación, pero bueno, tenemos nosotros que saber que ante toda esta situación algo bueno siempre va a pasar, algo bueno siempre sucede y que nuestro mayor bien no es vivir o tal vez preocuparnos por vivir totalmente bien en esta tierra y que tal vez por andar persiguiendo el bien terrenal descuidemos el bien eterno, que eso no es lo más importante. Lo más importante es buscar el reino de los cielos y que lo demás el Señor comenzará a trabajar en eso para darnos lo que justamente necesitamos. Entonces, hermanos, yo creo que bueno, en este momento vamos a pasar a orar, un momento de oración. Por aquí hay algunas intenciones. Estas intenciones pues ya han quedado un poco bastante arriba, ¿verdad? Porque han sido varios los comentarios, pero voy a posteriormente revisarlas y voy a estar orando por ellas también. Y en este momento, si alguno tiene, o sea, alguna petición, puede hacerla y comenzar a orar por toda esta situación o por todo lo que ustedes quieren que oremos en este momento. Esas otras, pues voy a estar orando posteriormente y estaré enviando estas peticiones entonces a un grupo también de intercesión que tenemos aquí en San Vito, donde tenemos intercesión las 24 horas del día para la gloria de Dios. Ponernos a entrar un poquito también en un momento de oración, donde el Señor pues venga a intervenir en todas las cosas, en todas nuestras situaciones. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a saber que Él está con nosotros. Vamos a ejercitar nuestra fe. Mi Salvador, mi Redentor, toda mi vida la pongo en tus manos, Señor. Mi sanador, mi protector, toda mi vida la pongo en tus manos, Señor. Sé que me ayudarás y me levantarás. Sé que conmigo estás, sé que en tu presencia me voy a sanar. Sí, Señor, aquí estamos delante de tu presencia una vez más. Y en este momento, Jesús, traemos a tus manos, a tus pies, todas nuestras pruebas. Todo aquello que nosotros todavía no entendemos, Señor. ¿Por qué nos sucede? ¿Por qué si te sigo a ti tal vez me sucede esto? Hoy en el nombre del Señor queremos ejercitar nuestra fe. Y aquellas personas que en este momento tal vez tienen un problema económico, hoy confíe en el Señor, que Él nos ayudará, que Él nos levantará, que Él estará contigo y que algo mejor va a venir a tu vida si tú amas al Señor, si tú realmente te abres a tu acción, a su acción. Hoy trae delante la presencia de Dios tu situación económica tal vez. Esa angustia por no tener un trabajo, esa angustia por no tener cómo llevar sustento a tu familia, tal vez cómo pagar deudas. En este momento bendigo tu vida, hermano, para que Dios intervenga en tu vida, en esa área económica en este momento, y tú puedas dar gloria a Dios por lo que Él hace. En este momento tienes que saber que Dios hace nuevas todas las cosas
y que todo es posible para Él. Que Dios hace posible lo imposible y que Él puede ayudarte, dándote una bendición también en esta área económica. Que Dios no solamente se interesa porque nosotros estemos bien espiritualmente, sino que se interesa porque nosotros estemos bien en todas nuestras áreas. Hoy bendigo a las personas que están mal económicamente, atravesando un momento de dificultad económica. En el nombre de Jesús pedimos tu misericordia, pedimos tu gracia, pedimos tu presencia, Señor. Pedimos tu espíritu, pedimos tu ayuda, Señor. Nos abrimos a tu acción para que tú obres con poder, intervengas, formes parte, Jesús, de la situación difícil por la que pasan muchas personas económicamente hablando. Hoy bendecimos a aquellas personas que tal vez en estos días han estado tristes, que han estado, Señor, liberando una batalla emocional, anímicamente. Hoy bendecimos a todas estas personas en el nombre de Jesús, para que puedan comenzar a confiar en ti, para que puedan saber que en medio de la dificultad tú haces posible lo imposible. Tú renuevas sus fuerzas, tú llenas sus corazones, transformas su manera de pensar. Hoy bendecimos, Señor, la manera de pensar de las personas que están mal anímicamente, que están tristes, que están desesperadas. Hoy, Jesús, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y si tú estás aquí y eres una de esas personas, pon tus manos sobre tu cabeza y pide a Dios que bendiga tus pensamientos. Hoy bendecimos los pensamientos de nuestros hermanos, para que sean pensamientos de vida, pensamientos de bendición, para que puedan protegerse con ese casco de la salvación. Que sus pensamientos, Señor, sean pensamientos que vengan de la mente de Jesús, pensamientos positivos, pensamientos donde veamos posible lo imposible, pensamientos donde la prueba se vea disminuida y donde la gracia y la bendición de Dios podamos descubrirla. Hoy pido una bendición para todas aquellas personas que en este momento de fe ponen sus manos sobre sus frentes, sobre sus cabezas, para que Dios les dé un pensamiento positivo, para que Dios les dé un pensamiento lleno de la gracia y del poder de Dios, lleno de la forma en cómo Dios mira, en cómo Jesús piensa. Hoy bendecimos a todos los que piensan, Señor, y dan cabida a lo negativo, a la tristeza, a una emocionalidad errónea. En el nombre de Jesús les bendecimos. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios fluye sobre sus mentes, sobre su ser completo. Bendecimos a aquellas personas, Señor, que están pasando una prueba porque han perdido un ser querido, porque han perdido una persona cercana. Hoy les bendecimos en el nombre de Jesús, para que Dios bendiga a todas estas personas, para que Dios toque corazones, para que en medio de esta dificultad estas personas puedan saber que algo bueno tú estás haciendo, Señor. Que tú no te quedas, Señor, al margen. Que tú, Señor, no te quedas de largo. Que tú vienes, Señor, y actúas siempre haciéndonos el bien, procurándonos el bien, Jesús, a través de la prueba que permites. Pero que permites esa prueba con un propósito de bendición para nosotros, con un propósito de gracia para nosotros. Jesús de Nazaret, bendecimos, Señor, en este momento a los matrimonios. Jesús, toma los matrimonios, llénalos de tu gracia, tu unción, de tu poder. Que todos los matrimonios, Señor Jesús, sean llenos del amor verdadero que solamente en ti, Jesús, pueden encontrar.
que la alegría por amarse no se extinga, que ellos puedan, todos los matrimonios, seguirse amando, que ningún espíritu de infidelidad, ningún espíritu de tentación, de sexualidad desordenada tenga poder sobre los matrimonios. En el nombre de Jesús, bendecimos todos los matrimonios aquí representados. Que la alegría de Dios llegue a ellos. Que la concordancia entre los esposos sea realidad. Que el mal no tenga poder sobre los matrimonios. En el nombre de Jesús, pedimos tu protección por medio de tu preciosa sangre, Jesús. Que selle esa unión entre los matrimonios. Jesús, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Oramos, Señor Jesús, por las misiones de evangelización. Oramos, Señor Jesús, por todas las personas que predican tu nombre, que evangelizan de una u otra forma, desde el Papa Francisco, Señor Jesús, los sacerdotes, cardenales, obispos, laicos, todas las personas, Señor Jesús, que te sirven a ti, que pueda haber en nosotros, Señor, un fuego ardiente por la evangelización, que pueda haber en nosotros un fuego ardiente por llevar la buena nueva a otras personas, que pueda haber en nosotros la alegría de ser tus hijos realmente, Jesús. Te adoramos, Señor, te glorificamos, porque sabemos, Señor, que tú siempre nos escuchas, Jesús, que tú siempre, Señor, estás con nosotros y nos acompañas y nos bendices, Señor. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Queremos darte a ti la gloria, el honor, la alabanza, Jesús. Tú vives y reinas por siempre. Tú estás atento a nosotros. Sabemos, Señor, que tú intervienes, Señor, en la vida de todos aquellos que se dejan amar por ti, Jesús. Gloria y alabanza a tu nombre. Te adoramos y bendecimos, te exaltamos y glorificamos, Jesús, porque fiel y poderoso eres tú, Señor, porque en el momento de dificultad no te vas, porque tú has prometido, Señor, que cuando estemos pasando por las llamas, esas llamas no arderán en nosotros, porque tú has prometido, Señor, en tu palabra, que aunque pasemos por valles de oscuridad, valles tenebrosos, no tendremos miedo, Señor, porque tú vas con nosotros, porque tú vas con tu vara, con tu callado, y nos das seguridad. Jesús, te glorificamos. Ven tú a ser nuestra única seguridad. Ven tú a ser nuestra única paz, nuestra única fortaleza en medio de la dificultad, Jesús. Te adoramos, Dios mío, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Fiel y poderoso eres tú, Señor. Mi alma te alaba, te bendice y te glorifica, Señor. Te exalto, mi Jesús. Te doy la gloria, el honor, la alabanza, Señor. Pues tú eres muy bueno, compasivo y misericordioso, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Gracias por este momento de oración, de reflexión de la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú has llegado al corazón de algunas personas, que tú has llegado al corazón de muchas personas, dándoles una palabra de esperanza, de que solamente en ti tenemos la paz, de que solamente en ti podremos continuar, salir adelante, vencer ante la prueba. Jesús, ayúdanos a confiar en ti. Gracias porque siempre nos ayudas. Gracias, Señor, porque nos indicas siempre el camino a seguir. Gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, te exaltamos, porque fiel y poderoso eres tú, Señor, porque glorioso y misericordioso eres tú, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Te damos la gloria, el honor, la alabanza. Te damos el poder por siempre, Señor. Y vamos en este momento a terminar este espacio de oración, rezando todos juntos aquella oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Y vamos a decir todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos y nos protegemos con esa preciosa sangre de Jesús, diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, Dios los bendiga abundantemente a todos los que se han conectado. Espero que haya sido bendición este espacio de reflexión de la palabra de Dios y oración. Y ahora se me venía a la mente, pues, María, ¿verdad? María que, imagínense, siendo la llena de gracia, concebida sin pecado original, ¿a cuál prueba se enfrentó ella? A la muerte de su hijo, a que su hijo fuera totalmente golpeado, crucificado, que fuera ridiculizado, que fuera tenido como, bueno, por nada, mejor dicho. Y aún así ella, en medio de esa prueba, se mantuvo ahí, creyendo, y pues es ahora esa madre que intercede por nosotros. Entonces esa prueba siempre viene. Mientras estemos aquí, hay una oración que dice: en este valle de lágrimas, mientras estemos aquí, las pruebas están, las lágrimas están. Pero tenemos nosotros que afianzar nuestra fe para que un día logremos llegar, como dice Apocalipsis 21:4, a ese lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni nada aquello que nos produzca a nosotros insatisfacción, a la vida eterna. Esa es la meta. Que Dios les bendiga abundantemente y nos vemos. Dios les bendiga.